buenas y santas noches con todos ustedes, queridos amigos de la plataforma Criterio Cristiano, que nos ven desde las plataformas de YouTube, desde Facebook, también los amigos de TikTok, los amigos de WhatsApp. Un saludo a todos ustedes, aquellas personas que también ven nuestro programa desde otras plataformas, aquellos que comparten en sus canales de las distintas plataformas. Un gran saludo para todos ustedes desde la ciudad de Arequipa, transmitiendo, y también con el padre Jorge Carrasco desde la ciudad de Cusco, transmitiéndoles a ustedes un nuevo programita acerca de exorcística, que sería la tercera parte de los programas que hemos venido dando, acerca de todo el tema de la sanación intergeneracional. Bueno, ahora nos toca ver la última parte, así que voy a poner en pantalla al padre Jorge Carrasco. Padre Jorge, muy buenas noches, un gusto estar nuevamente con usted para este programa, un saludito para usted. Muy bien, padre. Vamos a empezar con nuestro programa. Nuestro programa ahora es un poco más delicado porque si bien hemos ido tocando un tema que lo hemos tratado en dos oportunidades ya, un tema, digamos, sobre la sanación intergeneracional, los pecados intergeneracionales. Hemos hablado la vez pasada también acerca de las heridas en vientre materno, ¿cierto? De todas esas cosas que van hablándose hoy día. Pero nos ha quedado un último tema, ¿sí? Igual si usted quiere, padre, podemos hacer un respacito, si a usted le parece, si no, seguimos adelante nomás. Pero nos queda ver un tema que era un tema importantísimo y que es un tema que podría confundir a los otros temas, ¿no? Porque nosotros hemos dicho Eso, claramente de que la iglesia jamás ha creído ni jamás ha entendido la realidad de la sanación intergeneracional, de los actos, digamos, de que los actos de los papás, los pecados de los papás se pueden transmitir en la maldición de los hijos o la vida mala de los hijos, que eso no es parte de la doctrina católica, que la doctrina que nosotros aceptamos es la del pecado original, no la de los pecados generacionales, ¿cierto? ¿Quiere usted reforzar algo más acerca de esto, padre? bueno, lo que usted ya lo dijo, entonces, porque hay algunas personas que me han estado llamando y cuando han visto el post que se ha puesto, entonces no han visto los otros dos programas y da la sensación que vivan los pecados intergeneracionales, ¿no? O sea, que existe. Eso queda muy claro. La iglesia no acepta los pecados intergeneracionales, solo a excepción del pecado original, y por lo tanto no heredamos los pecados. Decimos, hemos hablado bastante del tema y que lo único que se transmite es el pecado original y que por eso quedamos heridos, la herida del pecado original, que se perdona con el santo bautismo, pues es la llamada concupiscencia, ¿no? Exacto. Que nos lleva a una continua lucha, pero que para nada anula la responsabilidad personal que tenemos. Entonces, y hemos dejado muy claro que viene esta ideología, viene no viene del protestantismo y lo traen mucho más de ideologías orientalistas, de la Así China, es. etc. Así es. Entonces, hay algunos autores que defienden esta teoría, pero que son autores aislados, aunque algunos puedan tener aceptación en ciertos ambientes eclesiales y que ha habido cierta manipulación de los textos bíblicos porque hay que entender en globalidad todos los textos bíblicos, toda la Sagrada Escritura, como ya lo hemos explicado a fondo. Claro. Entonces, no negamos que sí existe herencia, claro que hay herencia, y como usted muy bien explicaba, pues podemos, por algunas tendencias que tenemos, pues, se pueden heredar. Eh, Heredamos cosas caracteriológicas, se pueden heredar, obviamente, pero no determinan el comportamiento de la persona, porque yo soy un ser libre. Entonces, y pues hay cosas, como he dicho, la llamada epigenética que hablábamos, que,
que se ha desarrollado en estos últimos tiempos y sí nos declara la importancia de la herencia, pero que no tiene absolutamente nada que ver con los pecados ancestrales, con heredar los pecados de nuestros antepasados. Entonces, esto queda claro y también se aclaró lo de la sanación del vientre materno, porque algunos autores lo hablan como una puerta y no podemos hablar de eso. Hace poquito lo hablamos con algunos exorcistas importantes de América como algo determinante, pero eso no quita de que ayude y que sea importante sanar las heridas emocionales que podemos tener y como lo explicábamos, puede ayudar puede ayudar la psicoterapia, puede ayudarlo, puede ayudar oraciones de sanación interior, muy bien, pero ante todo, lo más importante es una verdadera e íntima vida espiritual, Claro, ¿no? Entonces, exactamente, esto es exactamente, fundamental. exactamente. Sin quitarle el valor a lo otro, que no es, puede ayudar sin duda. Entonces, eso es lo que en líneas generales habíamos visto y ahora íbamos a este otro tema que está enlazado, pero que tiene que quedar muy claro y que tampoco podemos aceptar, y la iglesia no acepta, este, no podemos aceptar que vamos a sanar con oraciones, con santas misas, como lo dijeron las conferencias, algunas conferencias episcopales, en concreto la de Polonia, la de Francia y la de Corea del Sur, mm, sanar con misas, sanar con oraciones, el árbol genealógico. Claro, Eso no es doctrina católica. claro. Padre, quiero comentarle dos cositas porque de aquí se sigue, ¿no? De estos temas se sigue que en muchos casos se hable de las almas que están penando, no que están en el purgatorio, sino de las almas que están penando, esperando, ¿no? Esperando determinados actos para ya no deambular por el mundo, almas que han quedado encerradas en el mundo y que no pueden terminar de salir a consecuencia de estos pecados, entonces hay que rezarles para que se queden en este, o sea, para que salgan de este mundo. O sea, es una doctrina que no es católica. O sea, nosotros creemos que el alma va a juicio, o al infierno, o al cielo, o al purgatorio, pero no se quedan deambulando en este mundo. Entonces, muchas veces cuando se habla de la sanación intergeneracional, se hace relación a este asunto, porque uno también reza por uno, para sanarse uno, pero también para sanar al alma que se encuentra en el, digamos, muerta, pero no en el purgatorio, sino muerta en una especie de estado deambulatorio, penando en este mundo, errante en este mundo, ¿no? Como en el deseo. Yo una vez escuché, ¿no? De personas que decían que una persona murió, pero quería seguir viviendo, entonces no ha querido salir del mundo y entonces por eso todavía no ha llegado al cielo, como si tuviéramos nosotros ese poder, ¿no? De quedarnos todavía en una especie de limbo, no determinamos, no hemos muerto, pero no creemos que estamos muertos. Eso parece una cuestión más bien de película, más bien, más que una doctrina cristiana, ¿no? Eh, No es de sentir católico, ese tema lo hemos hablado, no es de sentir católico el tema de las almas errantes o otros términos podrían darse, no es porque ya usted ya lo ha explicado claramente, y en el mundo exorcístico hay veces se mete es como que embeleza esta teoría de las almas errantes y también está muy unido y que alguna vez que sería bueno profundizarlo, lo de las almas de los niños, voy a decir así, abortados. Es decir, también hay esa tendencia de decir que las almas de los niños abortados hay veces se quedan dando vueltas por ahí y eso no es católico. claro, exactamente. Entonces, aunque hay algunos autores que defiendan esa teoría. Eso Claro, no es. exactamente. Entonces, yo creo que la Santa Madre Iglesia ya también nos ha dado mucho luz. Ahora sí entremos de lleno en este asunto
que es, le aseguro, difícil y que en muchos casos es como un balde de agua fría para algunas personas, porque justamente tiene la doctrina católica y ahora les decimos, no hay transmisión del pecado de manera intergeneracional, pero ahora estamos diciendo que hay pecados que podrían generar alguna cosa. Entonces, tratemos de explicar, padre, lo más, Sí, digamos, lo más tranquilamente yo lo posible este explico asunto. y usted como buen pedagogo me lo arregla. Ya, padre, no, lo vamos comentando, lo vamos comentando. Eh, Bien, padre, vamos al tema. ¿Cómo es este asunto, por amor al Señor? ¿Cómo es este asunto? De que si no hay transmisión intergeneracional, sí podrían haber o no podrían haber. Usted díganos de este asunto de que sí, gente que ha sido hay bruja, muchos, adivinos hay y cosas muchos así. autores, padre, hay algunos autores que hablan, desarrollan un tema que se llama la potestad. Entonces, y esto también es clave. Entonces, la potestad, por ejemplo, sobre todo la potestad que tienen los padres sobre los hijos, sobre todo cuando no están emancipados, ¿no? Entonces, yo, papá, tengo una potestad, entiéndanme lo que quiero decir, un dominio. Yo, mamá, tengo una potestad, tengo un dominio sobre mis hijos. No es igual la potestad que tienen los abuelos, decir que tengan una potestad sobre los nietos, pues está discutido, pero siempre, obviamente, lo que me diga mi abuelo, lo que me diga mi abuela, puede tener cierto peso, pero lo de los papás es mi papá me dijo, mi mamá me dijo, mi papá me manda, mi mamá me manda, es algo muy importante. Y no solamente eso, sino de que tiene un dominio, repito, sobre los hijos no emancipados, sobre todo porque pues un niño de 10 años, de 15 años, está bajo el dominio de, de papá, de mamá, Padre, sobre todo ellos, lo, los no lo, emancipados. lo corto un ratito porque vale la pena que esto lo potenciemos un poco más. Porque Sí, hay mucha claro, gente que habla de esa responsabilidad en el orden civil. El papá y la mamá tienen para sus hijos una responsabilidad en el fuero civil. Ellos tienen la patria potestad, ¿cierto? O sea, en el fuero civil. Pero aquí estamos hablando ya no del fuero civil. así es, Estamos hablando de un fuero mucho más grande y profundo, que es el fuero espiritual y así moral. es, Esto también quiere decirnos que las familias, en contraposición a las modas, por ejemplo, de algunos planteamientos, ¿no?, de nuestros gobiernos en el pasado, porque los políticos dicen cualquier cosa por ahí, de las familias democráticas, ¿cierto? La familia no es democrática. La familia tiene la potestad del padre y de la madre sobre los así hijos. es, Esto es muy importante. Esa potestad, como decimos, no es una potestad. O sea, si es una potestad jurídica, es en razón que hay una potestad espiritual y moral. Y así es, moral. Porque los padres no son como los animalitos que han, como dicen ahora, reproducido a los hijos. La actuación de la familia no es de reproducción, porque hoy día se habla reproducción asistida, planteamientos de reproducción, no, es procreación. Y la procreación es un acto de participación en la vida que Dios da a los padres determinados para estos hijos, no de manera general. Entonces, esto es importante porque parece una teoría, pero esto es lo más práctico que hay. Esto es lo más sí, práctico que hay. O sea, los padres tienen responsabilidad con los hijos porque tienen la patria potestad, porque tienen potestad sobre ellos. Una potestad, eh, digámoslo así, real, real, espiritual y moral. Son responsables, son los encargados, son los tutores, son los que Dios ha puesto en esta tierra para que cooperen en la creación de estos niños, en la creación, educación, ¿no?, y en la formación de estos hijos. Eso es importantísimo, padre. Si no se parte de eso, difícilmente podamos entender lo otro, ¿eh? sí. Entonces, esa potestad, y podríamos utilizar
el término intergeneracional, sí, pero bien entendido. ¿Por qué intergeneracional? Porque yo, papá, soy de otra generación que mi hijo. Entonces, en ese sentido, entendamos bien. Entonces, esa potestad es el derecho, podemos utilizar el término subjetivo, es decir, del sujeto que tienen los padres, los papás, para actuar sobre sus hijos, sobre todo, sobre sus hijos, según los preceptos de la ley natural, según los preceptos. Y yo diría también, según los preceptos de la ley divina, en orden a educarlos en la ley divina, ¿no? Entonces, ahora, esa potestad se trataría de la que tiene un miembro, entiéndanme bien, de un linaje familiar sobre algún descendiente. Voy a lo que he dicho, la potestad paterna, como ejemplo. La potestad paterna es total con los hijos engendrados directamente, pero se modifica, y algunos dirían radicalmente, con la emancipación de estos, porque no es igual la potestad paterna de un hijo emancipado a un hijo no emancipado. Los abuelos y demás miembros del tronco común nunca tendrán naturalmente la misma potestad que tienen los padres antes de la emancipación de los hijos. Por lo tanto, la potestad intergeneracional, natural y legítima por excelencia es la potestad paterna. Cuando estoy hablando de potestad paterna, estoy incluyendo también la materna, claro está, ¿no? Claro, claro, claro. No obstante, esta puede ser delegada en diversos grados. Ahí está. Padre, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Para ir Hasta ahí, avanzando un padre. poquito. Paso a paso. Piano, ¿No? piano, se va a lontar. ¿Ok? Usted arréglelo, padre. Entonces, vamos a ver, padre. Quiere decir entonces, acá estamos sujetando las cosas. Si el tío fue brujo, fue mago, fue lo que sea, el tío no tiene la potestad que tienen los padres. Si la prima hace cosas raras, no tiene la potestad que tienen los padres. Y aquí estamos hablando en principio de esa potestad que se tiene sobre los hijos que no Así están es. independizados. O sea, sobre los hijos que no son mayores, sobre los hijos que son pequeños. Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Eso es importante. O sea, no se trata acá de cualquier familiar. No se trata acá de que la tía abuelita le encantaba hacer ritos andinos y hacía, ¿no?, ritos que entraban en pactos demoníacos y cosas así. Entonces toda la familia se infestó, toda la familia, ¿no?, se llenó de cosas así. No es así. No puede ser así. Al menos tal vez con sus hijos, pero no con los primos, no con los sobrinos, no con los nietos. Cuidado con eso. Cuidado con eso, ¿sí? Es importante. Bien, segunda cosa, padre. A ver, está hablando usted ahora de aquellos familiares que han recibido la patria potestad, que han recibido una cierta autoridad delegada de los padres hacia los hijos. A ver, vamos por ese caso ahora. Por ejemplo, padre, muy claro, ¿no? Que hay veces se van a trabajar lejos los, los papás, esto es muy usual, y se lo dejan a los abuelitos, a la abuelita, por ejemplo. Eh, la, la mamá se la deja a la abuelita, o incluso em, papás, aquí no estoy moralizando el acto, simplemente describo papás que tienen hijos en otro compromiso, por ejemplo, una mamá que tiene otra pareja, y ese hijito, hijita de la primera pareja, se lo deja a que lo críe su mamá, la abuelita. Eso, por ejemplo, es muy usual. Entonces ahí vamos viendo cómo se está delegando la potestad sobre ese otro pariente, que podría ser también mi hermana, ¿no? Mi hermana yo le delego
por distintas razones la potestad, aunque no sea de una manera estrictamente legal, por distintas circunstancias, y ella va a criar, va a formar a mi hijo. Eso también se ve, y yo en mis tierras de misión lo veo mucho. Ujú. Bien, bien, padre, bien. Entonces ya estamos definiendo la cosa. Ese tema de lo intergeneracional, entre comillas, se refiere a la potestad. No se refiere a los pecados solamente en general, sino a la potestad que tiene el padre sobre su hijo. Y el delegado en tal caso, el delegado del padre, ahora es importante esto. Porque un delegado, ¿cierto? Si lo encargan de algo, también podría abusar del niño. ¿Me dejo Claro. entender? Y entonces, así como puede abusar del niño, también podría utilizar esas cosas para hacer daño a un niño, ya no de manera física, sino de otra manera. Pero eso es otro cantar. ¿Sí? Entonces, Ahora tendríamos que preguntarnos, en el sentido que estamos explicando cada término, ¿qué importancia tiene la cuestión de la potestad para precisar una posible acción extraordinaria del demonio intergeneracional? O así sea, es. ¿qué importancia tiene esta cuestión de la potestad para precisar una posible acción extraordinaria del demonio intergeneracional, entendiendo lo intergeneracional como se está hablando? Exacto. Entonces, es curioso, el demonio es legalista, hay veces es más legalista que nosotros. Claro. Claro. La cuestión, se pega a la ley, curioso, la cuestión de la potestad hoy es el fundamento para su acción extraordinaria del demonio y podría ser un factor determinante también para la liberación de la persona que la padece. Ejemplo, un papá of podría ofrecer a sus hijos o a su hijo o a su hija como precio de pacto a cambio de algún beneficio, ¿no? Una propiedad, un dinero, etcétera, un beneficio cualquiera. Entonces lo ofrece al demonio, a su hijo, a su hijo, a su hija, como premio, como precio de pacto. Si el demonio acepta, porque esto es importante, en el pacto que se hace, yo he tenido experiencias de pactos que no se ha dado la acción extraordinaria después del pacto, porque no siempre el demonio acepta. Entonces, éste se habrá arrogado dominio físico sobre ellos en virtud de la potestad para una futura acción extraordinaria del demonio. Claro. Claro. No sé si está claro Claro. esto. Yo creo que lo entiendo. Vamos a tratar de explicarlo, ¿cierto? Tradúzcalo, padre, usted es Vamos el a tratar de traductor explicarlo oficial. desde otro punto de vista, padre. Desde otro punto de vista. Vamos a tratar de verlo desde otro punto de vista. Me parece que, porque la gente, digamos, aquí ya entramos en otro asunto, ¿no? Vamos a ver desde otro punto de vista. Hay brujos que los contratan para hacer determinadas acciones, brujerías, amarres y cosas así, ¿no? Sobre algunas personas. Primer puntito, primera pregunta que le hago, padre, usted respóndame y expláyese ese es qué quiere. Siempre tienen eso, o sea, siempre tienen esas acciones, esas maldiciones, esos amarres, ese tipo de trabajos, ¿tiene efectividad? Siempre, la pregunta es, ¿siempre tiene efectividad? La respuesta es no, no siempre tiene efectividad. Ya, Puede tenerlos, pero no siempre tiene efectividad. ya. ¿Y de qué depende la efectividad? Bueno, podemos ver varios aspectos. Uno, muchas veces el mago, como le decimos, estas personas que se dedican a esto, muchas veces son charlatanes, no son personas ocultistas reales.
Y otra cosa también, Dios, depende de Dios. Dios hay veces no permite que se dé esta acción del maligno. Muchas veces, como dicen expertos, y lo comentaba el Padre Amor, en su experiencia, cuando las almas están muy unidas a Dios, con una vida de profunda oración, una vida sacramental, de evitar el pecado, etcétera, pues eso es como un pararrayos para esa acción maléfica a través del maleficio y de esta acción demoníaca, como se ha visto muchas veces, salvo que, que Dios permita esa acción, porque de esa acción va a salir un mayor fruto espiritual. Pero normalmente un alma que está unida a Dios no le hace efecto estas brujerías, hechicerías, etcétera, por su gran unión, por su vida espiritual profunda. Ya, entonces, vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Entonces, sí. Usted acá hace la papa, la convierte en papilla. Ya, padre, entonces, vamos de a poquito. Entonces, estamos hablando de otro tema para llegar nuevamente al tema intergeneracional y qué sé yo, ¿ah? Por eso no nos estamos distrayendo. Estamos diciendo concretamente, un brujo común y corriente, un mago, ¿no? ¿Puede hacer estas cosas? Sí, pero no. Sí, si es que es un mago en serio. Porque muchos son sencillamente charlatanes y por más que se hagan, no lo son. Entonces, por más que prometan cosas y le saquen plata a la gente, no van a lograr su objetivo porque no están, o sea, no están en la nómina, digámoslo así. No están en la nómina. En cambio, sí hay algunos que están en la nómina. Entonces, pero esos podrían... Padre Pierre, sí. La mayoría no están en la nómina, ¿eh? Hay algunos, pero la mayoría no están. Claro. Entonces, hay algunos que sí están en la nómina, ¿no? Sí. ¿Y esos que están en la nómina podrían hacerlo? Sí, pero también no. Pero no. ¿Por qué no? Porque necesitan la permisión divina. Así es. Porque Dios protege a sus hijos y no va a dejar que entre lobo al rebaño. Así es. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Por eso es que son casos excepcionales. No son casos comunes. Son casos excepcionales. Entonces estamos hablando de gente que tiene, o sea, que no tiene ningún tipo de parentesco, no tiene, sencillamente es un operador de lo oculto, operador del diablo, que trabaja en esta tierra y que ha sido contratado o por alguna situación hace una cosa contra un cristiano, contra un ser humano y quiere, digamos, que se generen en él enfermedades, maldiciones, dificultades en el trabajo, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Para hacerle daño se hace esas cosas. ¿Puede dar efecto? En principio no, porque Dios no permite así nomás estas cosas, a menos que Dios quiera sacar un bien mayor de esto, como usted ha dicho. Así es. Entonces, solamente en algunas oportunidades, y para que Dios manifieste su gloria, se puede dar esto. Ahora, usted ha hablado de otra cosa, de la parte de quien recibe ese asunto, esa maldición, esa brujería, ese hechizo, llámese como quiera llamarse. Si es una persona que vive en gracia de Dios, está mucho más protegida. Por eso es que vivir en gracia de Dios es lo más importante para todos nosotros, porque a veces uno se atemoriza, pero el Padre Amor, usted lo mencionó, el Padre Amor decía, yo al demonio no le tengo miedo. O sea, y no hay que tenerle miedo. Si vivimos en gracia de Dios, si tratamos de luchar contra el pecado, tratamos de vencer con arrepentimiento, con humildad, si caminamos el caminito espiritual, Dios, ¿no? Como dice el salmo que rezamos el domingo, padre, no me acuerdo qué número de salmo es, caerán a mi derecha 1000, 10.000 a mi izquierda, a mí no me alcanzarán. Eso es importante, digo, porque la gente tiene que saber esto. Por eso es que para que nosotros tengamos esa tranquilidad, estar en Dios, en gracia de Dios. Confesaditos, comulgando, viviendo vida espiritual, obras de misericordia, ayunitos. Eso es la manera del cristiano de vivir siempre. El humano va a querer atacar, pero no va a poder atacar de manera extraordinaria, sino más, ¿no? A quien tiene los dedos
alistados para el combate y las manos alistadas para la pelea. Ese es otro salmo, Padre, ¿cierto? Bendigo al Señor que Sí, adiestra mis manos para el combate y mis dedos para la pelea. Entonces, cuidado con eso. Pero quien está en pecado mortal, quien vive una vida mala, quien tiene situaciones feas, quien está viviendo en pecado y en vicio y no quiere salir del pecado, pues ahí sí podría haber cierta vulnerabilidad. ¿Estoy en lo cierto o no, Padre? así es. Y por eso la acción demoníaca en su porcentaje mayor le afecta a las almas que abren puertas. El mayor porcentaje son almas que abren puertas y que abren puertas a través del oscurantismo. Y esas almas pues son personas que están lejos de Dios. Entonces ese es la clientela mayor Claro, que nos llega a los exorcistas son esas así es, personas, ¿no? así Entonces, es. y por eso, Padre, mm, perdón, dígalo de vuelta por amor al Señor. Dígalo de vuelta, porque esto lo está diciendo el exorcista. ¿Quiénes sí, son quienes están más propensos a recibir ese tipo de influjos extraordinarios, ese tipo de ataques extraordinarios? ¿Quiénes son? las almas, las personas que están lejos de Dios, las personas que no tienen una profunda vida espiritual. Y esto es esto se ve, esto yo lo veo casi diario, ¿no? Entonces, las personas que se quejan de un influjo maléfico, el mayor número, ahora no estoy diciendo los que son atacados, sino los que se quejan son las personas que están lejos de Dios, el mayor porcentaje. Entonces, por eso, cuando llegan, lo primero que uno hace, siempre con espíritu de caridad, es acercarlos a Dios. O sea Perfecto. que, aunque el agente lo primero que quiere es no experimentar esas cosas, pero lo que hay que hacer es la inversa. Lo que hay Claro. que hacer es cómo yo acerco esa alma a Dios, Así es, Padre. que se les dé catequesis, Exacto, que, exacto. que hagan una buena confesión incluso de toda la vida, una confesión general, que comiencen a quitar todas las ocasiones de pecado y vayan acercándose en una vida orante, en una vida sacramental a Dios. Y si hay una acción extraordinaria, se va haciendo ese proceso. Así es. Entonces, eso es lo que normalmente se va haciendo. Ahora, Padre, ya más o menos se entiende. Vamos, sigamos acercándonos al tema. Estamos dando Sí, el sí, acercamiento periférico para poder llegar al tema. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Por qué razón, por ejemplo, los niños son más vulnerables? Yo voy a poner un caso del Padre Amort y usted, en base a eso, nos lo explica. El Padre Amort sí, sí. cuenta que una vez hicieron Ouija, unos chicos, no me acuerdo en qué libro, no es tantos libros del Padre Amort, no me acuerdo ahora cuál es, que unos chicos hicieron Ouija y que en esa Ouija el demonio de quien se agarró fue de un niñito que estaba en el aula, que él propiamente no estaba haciendo la Ouija, pero estaba en el aula y que no estaba bautizado Eso, ahí está. y era un poco delicadito de salud. Ujú. ¿Por qué puede pasar eso? Padre, claro, acá usted está hablando algo. El santo bautismo nos hace, ya sabemos, los efectos del santo bautismo, nos perdona el pecado original, bueno, si es adulto, el pecado, los pecados personales, ¿no? Nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia, pero por el santo bautismo yo estoy siendo consagrado al Señor. Dios me está agarrando y me está diciendo, este es mío. Yo pertenezco a Dios por el santo bautismo. Y es por eso que cuando en la misa exequial o en las exequias, primero asperjamos con agua bendita, recordando que ese hombre ha sido de Dios por el bautismo y que ese cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo, es decir, porque ha sido pertenencia de Dios y está consagrado a Dios y por eso lo incensamos. Por lo tanto, el bautismo también tiene, vamos a utilizar este término, una propiedad exorcística
que le pone un pare a la acción del maligno. Si hablamos de un niño no bautizado, incluso chiquitito, no tiene pecado ninguno, o pecado personal, no bautizado y un bautizado, ¿quién es más propenso? Y esto lo dicen exorcistas también. ¿Quién es más propenso a la acción extraordinaria del demonio? El no bautizado. Claro, ¿Por qué? Porque es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. claro, claro. Por lo tanto, por eso digamos, desde un punto de vista exorcístico, la importancia de que ese niño sea bautizado cuanto antes. Así es. Y en ese bautismo, y hablo del rito actual, incluso tanto del rito de párvulos como el de adultos, existen esos también los exorcismos, aunque obviamente tienen otro sentido, otra finalidad con relación al exorcismo solemne, pero también está diciendo el Señor: te lo arranco, Claro, Satanás, así es. porque pertenece a mí. Así Esto es. es muy importante tenerlo en cuenta Así es. para que me bauticen a los niños como la iglesia pide, Claro, recién nacidos. claro. Ahora, padre, yo voy a ponerle un ejemplo en el orden natural. Sí, sí. Eh, Cuando nosotros vemos, en el mundo natural vemos determinados comportamientos, principalmente en los depredadores. Los Ujú. depredadores son animales que van tras una presa. Esa presa generalmente no es la más fuerte del grupo, no es Sí, entiendo a lo que va. la más grande, no es el alfa, no es el alfa, es la más débil, es la más frágil y es tal vez la más desolada, la más solitaria. Entonces, cuando hay un niño que está solitario, que está huérfano, digámoslo así, aunque tenga los papás, eso es muy vulnerable. Y lo digo para los papás, para que se den cuenta hasta qué punto tienen que estar con sus hijitos y los tienen que proteger y tienen que rezar por ellos y tienen que darles lo espiritual. Un niño que está solito es muy vulnerable a cualquier peligro, no solamente en el orden civil de personas malas que le pueden hacer daño, sino también en el orden espiritual. Así es. ¿Ok? Bien. Padre, sigamos avanzando, ya estamos llegando un poco más a la frontera de lo que vamos a hablar. Un niño Mm. entonces es débil. Es débil porque es más chiquito, porque no tiene todavía su personalidad desarrollada, porque si no está bautizado y para colmo está muy solito, no está, o sea, no es un niño fortalecido por sus padres, querido por sus padres, o al menos no se manifiesta esto, está muy vulnerable. Está muy vulnerable. Es una presa fácil, es una víctima En, fácil. en todo sentido, ¿no? Así es. Y lamentablemente en nuestras culturas que heredan ciertas costumbres mágicas de las culturas milenarias, muchas veces a los niños se les lleva cuando tienen alguna sintomatología normal. ¿Qué se hace? Se les lleva a ritos paganos y oscurantistas, y eso puede ser lo peor. O sea, Claro, es que se le fue el ánima, etcétera, exacto. y eso puede hacer, porque también podemos, siempre yo, podemos, digo así, abrir una puerta a la acción extraordinaria del maligno al hacer que participen estos niños chiquitos en ritos oscurantistas. Y pueden ser, como muy bien ha dicho el padre, son más vulnerables, o incluso porque en la práctica muchas veces no están bautizados. Bien. Por tanto, padre, ahí se ve nuevamente, entramos nuevamente en el ambiente. Los padres son importantísimos para estos niños. Los padres son fundamentales para los niños. ¿Y qué pasa cuando un padre, en vez de ser el apoyo fundamental, el hombre que se dedica, o la madre, ¿no? Que se dedican a fortalecer, a educar,
a sanar, a cuidar, a proteger al hijo, de repente están haciendo pactos diabólicos. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, vamos ahí. Vamos entonces nuevamente, padre. Quisiera que refuerce ese asunto. ¿Por qué razón entonces Bueno, podría haber, por qué un niño podría llegar hasta la posesión diabólica si sus padres tienen esas situaciones? no, aquí recuerda, ya caemos, no caemos, sino recuerden esa palabra clave, no, iba a decir mágica, pero no es mágica, es la potestad que tienen los padres sobre sus hijos. Entonces, si me permite, padre, vamos a avanzar un poquito para, habíamos dicho, creo que esto ya lo hemos dicho, un pacto con el demonio, explícito o implícito, puede afectar a terceros. La respuesta es sí, desgraciadamente. El hombre puede saber desde el principio lo que el demonio le pedirá o lo podrá ir sabiendo poco a poco. El demonio ofrecerá cosas temporales, dinero, sexo, fama, poder, incluso puede darse también poderes preternaturales, es decir, poderes que vienen del demonio, que van más allá de lo natural, pero que vienen del demonio, que nunca tendrá el hombre porque es el demonio quien lo opera. A cambio pedirá sobre todo la vida de parientes cercanos, al pactante, un hermano, la mamá, un hijo, un nieto o un bisnieto, personas con vínculo sanguíneo. Entonces puede haber un pacto, puede afectar a terceros, sí, desgraciadamente. Claro. O sea que, padre, si un acto de maleficio hecho de un tercero totalmente ajeno, en una circunstancia totalmente extraordinaria, podría llegar a afectar a una persona que no tiene nada que ver sencillamente porque se está trabajando contra esa persona, mucho más podría ser más cercano el acto malo, maleficiado, que haya hecho un pariente sobre otra Así es, persona. así Y es, mucho más todavía cuando se trata de un padre. por la potestad que tiene. Así es. Creo que ya más o menos Entonces, se está entendiendo, padre. ¿Eh? Yo creo que la gente sí, sí, ya más o sí. menos. Igual, tenemos varias preguntas, padre, pero yo quisiera a la gente a ver que nos den el rebote. Más o menos se está entendiendo lo que estamos diciendo. Es importante para nosotros explicarlo de esa manera para que haya claridad en este asunto, ¿no? Y yo, padre, diría. Sí. Me falta poquito para acabar, Ya, para padre, sí, ya siga, 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 por favor. Perdone que lo haya meternos en interrumpido. las preguntas. Y entonces, así como la descendencia, creo que esto ya lo hemos aclarado, ¿no? Puede ser precio de pacto, así también puede ser materia de consagración. Es decir, que yo consagre, entonces aquí habría un término, consagración intergeneracional a Satanás. Pero esa consagración bien entendida, ¿no? Yo papá, yo mamá, consagro a mis hijos. Esto es posible en virtud, ya lo hemos explicado, de la potestad que tiene sobre sus propios hijos. El demonio invasor injusto se basa en esta potestad para tomar para sí incluso aquellos sobre los que el padre no tenía potestad estrictamente hablando. Tal es el caso de la consagración intergeneracional de los hijos de la prole. Es decir, podría haber una consagración, por ejemplo, yo Pedro, podría consagrar a mis nietos, se podría dar podría yo consagrar a mis nietos como se suele dar y podría tener un efecto, es decir, que el demonio acepte la consagración de los hijos de mi prole, sí se podría dar. Se podría dar. No digo que se reciba siempre, se podría dar. Entonces, también estamos hablando aquí de una consagración
intergeneracional. No sé si me dejo Sí, entender. sí, padre, se entiende perfectamente. Ya con la clave de la potestad se entiende perfectamente esto. Ahora, quisiera yo también decir algo más, ¿no? Sí, padre. Y usted corríjame, padre, porque usted es el experto, yo solamente acá juego de amateur y en segunda división, para colmo. Entonces, No, no, padre, la cuestión es esta. Cuando hay pactos y cuando hay cosas así, siempre hay signos externos. O sea, fetiches y determinados elementos. Alguna vez, por ejemplo, yo, digamos, tuve la posibilidad de conocer a una persona que de niñito lo habían tatuado, ¿ok? Y ese tatuaje era la razón del pacto. O sea, era el signo del pacto. Ahora, que eso se dé, nuevamente volvemos a decir, que eso se dé o no se dé, eso depende de Dios. No depende del brujo, tampoco del demonio, depende de Dios. Es Dios omnipotente y Dios el que da la fuerza. En este caso que yo cuento, no había una situación digamos, no se había dado una acción extraordinaria. No se había dado. ¿Ok? Bendito sea Dios. Pero eso pueden hacer. O sea, a veces son esas cosas, a veces son determinados fetiches que son las muestras, digámoslo así, del pacto, ¿no? Entonces, padre, si usted quiere explicarlo mejor, tal vez, para que se sepa, digo porque a veces uno dice, ay, no será que mi papá me había hecho eso, no será que mi mamá tal cosa, ¿me entiende, no? Entonces digo porque eso también ayuda un poco a la gente a desvanecer esas preguntas que se pueden hacer y esas cosas que pueden empezar a decir, ¿no? Padre, puede darse eso que usted dice, sí, pero no, no siempre. O sea, no puede darse el que haga un pacto a través de un signo externo, pero no siempre eh, puede haber la cosa, no necesariamente. Y también otra cosa que puede ayudar en los procesos de liberación, puede ayudar mucho determinar el objeto del pacto, si haya habido un objeto. Pero muchas veces el Señor permite la liberación aunque no se haya determinado el objeto del pacto. Puede ayudar el saberlo, pero muchas veces Dios permite, aunque yo no lo sepa, ese objeto y anula esa acción demoníaca. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta porque hay gente que se desespera porque se consiga como lo externo que hubo para hacerle ese mal a esa persona. Y muchas veces Dios permite que se anule esa acción sin que se conozca, sin que se tenga ese conocimiento de ese objeto que se usó. Entonces, a lo mejor se hizo un maleficio de muerte y se utilizó y se hizo en un cementerio y se utilizó un sapo vivo para hacerle ese maleficio de muerte a esa persona y, y no necesariamente se consigue digamos, esa cosa maleficiada y Dios puede permitir la liberación aunque se, no se consiga. Así es, Muchas veces así Dios es, permite que sí, pero hay veces que no, y por encima de eso está el poder liberador del Señor. así es. Padre, creo que es importante ahora pasar a algunas preguntitas rápidas, ¿no? Porque, para que ayude un poco al entendimiento del asunto. Rafael Durán nos dice, ¿qué podría suceder cuando los papás se resisten a bautizar a sus niños? Bueno, a ver, rapidito. Bueno, si tú le deciste en Alba, le estamos quitando la oportunidad que sea hijo de Dios, que sea miembro de la iglesia y que se le perdone el pecado original. Pero en esta, digamos, en esta línea exorcística, pues que sea también blanco, fácil, vulnerable a la acción del demonio, que otros tienen como más protección, pero estos no.
porque no son hijos de Dios. Claro. Padre, usted lo ha dicho en el rito del bautismo. A los padres se les dice, ¿renuncias a Satanás? Así Sí es. renuncio. Y a todas sus obras, sí Mm. renuncio. Y a todas sus seducciones, tres preguntas le hacen, ¿eh? Sí renuncio, ¿ok? Bien. Siguiente Ah, pregunta, padre. Vamos ahora Padre, sí, padre, y acá quería aquilatar una cosita. Un exorcista muy fervoroso hablaba del poder que tiene sobre el demonio cuando el sacerdote consagra a la Virgen Santísima a a ese niño, pues vamos a decir a ese niño, ¿no? Entonces, el poder que tiene la consagración a María Santísima. ¿Por qué? Porque hay veces, vamos a decir que el padrecito está muy apurado, tiene muchas cosas que hacer y se le olvida de consagrarle a la Virgen, y el poder que tiene en ya ese bautizado, en ese neófito, el que sea consagrado a la Virgen Santísima, e incluso el poder sobre, en contra, mejor, de la acción demoníaca. claro. Padre, es muy interesante lo que usted dice, porque, por ejemplo, ¿no? Hay dos cosas que yo quiero mencionar. Primero, hay ciertas oraciones que se hacen en el bautismo y que se pueden hacer en el bautismo en donde los padres consagran a sus hijos, ¿no? O sea no solamente el sacerdote, sino el sacerdote le da la posibilidad al padre para consagrar a su hijo a la Virgen, ¿no? Es una oración muy bonita que se encuentra, digamos, que se encuentra también en ciertas oracionales que se pueden añadir, ¿no? Al final del bautismo, ¿sí? Pero además existen las consagraciones a la Virgen de la familia, o sea, a la Virgen de toda la familia que se consagre a la Virgen. Es justamente eso es lo que hace arrancar al demonio, si es que había alguna situación, lo arranca al demonio de estas cosas, ¿no? Padre, siguiente pregunta, cortita. Un padre de familia, esto es de Isa Va, no sé cómo es el nombre de ella, es también de Facebook. Un padre de familia que abandona a sus hijos desde niños, pero este padre ha hecho visitas a brujos en su vida, ¿afecta a esos hijos? Puede, no necesariamente puede, porque quizás la potestad no es total, ¿no? Porque ya los ha abandonado, pero sí podría, ¿no? No tendría, yo diría, esto es una versión muy personal mía, para mí no tendría la misma potestad de aquel papá que cría en toda su plenitud a un hijo, no Claro, tendría la misma fuerza. Esto es una opinión muy personal, pero no deja de tener un influjo sobre sus hijos. así es, así es. Padre, el padre Ramón de Venezuela nos dice, ¿qué pasa cuando la mamá es prostituta y le da mal ejemplo a sus hijos y hace, digamos, su vida, sus relaciones delante de sus hijos? Bueno, yo creo, claro, el padre lo está hablando no desde una línea simplemente moral, sino desde una línea quizás también eh, de acción maléfica. Él Claro, más o menos capto esa idea, ¿no? claro, Entonces, o sea, sin duda el demonio puede aprovecharse de todo eso. así es, ¿Puede aprovecharse el demonio de eso para entrar? Yo diría que no digo que entre, pero sí puede. claro, Porque claro, que haga eso una madre, lo más sagrado que yo tengo, de romper de esa forma a mi hijo, a mi hija, lo más valioso, su pureza, pues ahí estoy abriendo. Yo sí diría que puedo crear ahí una puerta al maligno al claro, hacer eso tan monstruoso, sí, ¿no? Entonces, sí, 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 esa acción monstruosa, moral, podría ser una puerta a la acción del maligno, sí. No digo que siempre se dé, claro, pero sí sí podría podría darse, ser. Padre, yo quiero acotar porque es algo. algo monstruoso. Yo quiero acotar algo que me dejó temblando. Una vez, el Padre Amor tiene un montón de ejemplos y cosas así, por eso vale la pena leer los libros del Padre Amor. El Padre Amor Claro. cuenta que cuando estaba haciendo un exorcismo justamente a una persona menor de edad, este, que era una jovencita,
Y entonces cuando empieza a hacer los exorcismos, ¿no? Entonces manda al demonio, le pregunta al demonio cuándo entró. Y el demonio le dijo cuando el padre viola a la niña. Qué duro. Eso realmente hace temblar. Porque miren lo que puede hacer justamente un padre cuando obra mal. Esas acciones monstruosas que incluso yo se lo digo, me lo va a ver incluso monstruosa porque no un hombre piadoso, no un hombre santo, incluso un hombre ateo, un hombre, digamos, hasta lejano de Dios, porque va contra toda ley natural. Esas acciones monstruosas pueden ser, pueden ser puertas a la acción extraordinaria del maligno. Así es. Así es. Entonces Así es, padre. eso hay que tener, y mucho más, que me lo haga mi madre, o sea, que mi madre esté haciendo esas barbaridades delante mío y rompiendo toda moral en su hijo. Uy, Dios mío, ¿cómo? Es para Es llorar, algo padre, es para llorar. para Realmente, llorar, es ¿no? para llorar. Entonces, Realmente, o yo sea, sé que el padre lo está preguntando en ese sentido, ¿no? sí, En sí, ese sí, 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 sentido sí. de que puede el demonio valerse de eso, Sí, claro que se sí. puede valer, Claro que se sí. puede. Sí, sí. Bien, generalmente, dice Claudia Leonor Sastre, generalmente uno se entera si sus antepasados han cometido algún pecado que el demonio aprovecha. ¿Qué debe hacerse? Bueno, ya esto va en relación a la sanación intergeneracional de la que hemos hablado, padre, pero rapidito, digamos, concretamente, explique rapidito a la señora No, Claudia. pero que quede claro de esto, que de suyo, no a la luz de o sea, de la teología católica, no podemos hablar de de lo que es sanación intergeneracional. Si yo, por ejemplo, me entero que mi abuelo fue adúltero, ¿no es cierto? Pues yo lo que tengo que hacer es, este, pues no ser, Señor, yo con todo mi corazón renuncio a todos esos pecados, o sea, yo no los quiero abrazar, porque puede haber algún influjo pero no en el sentido como hablan esos autores, sino en el sentido porque eso es lo que yo veía, eso es lo que yo escuchaba en mi casa, entonces en ese sentido de mal ejemplo me puede hacer daño, pero no es que yo herede el adulterio de mi bisabuelo, no en ese sentido. Claro, Ahora, yo rezaré porque mi abuelo al morir, pues se haya arrepentido de todos esos pecados, en Dios que no hay tiempo, pues se haya arrepentido de esos y de los otros pecados que haya tenido, para que el Señor en su infinita misericordia le haya perdonado, ¿no? Pero así es. no voy a romper ataduras por esos pecados que tuvo mi abuelo para que yo no tenga esos pecados. Así es. No es sentir católico. Así es, padre. Padre, última pregunta porque se nos ha recontrapasado el tiempo. Última pregunta. Desde YouTube, Michelle Alexander dice, ¿cómo se puede conseguir la liberación total de donde en su familia hubo ocultismo o pactos, en donde en su vida le han realizado maleficios una, otra y otra persona? Sale de los maleficios y se repiten. A ver, Lo que también hay que ver lo siguiente, porque esto es muy usual, ¿eh? A mí me llegan muchos casos, incluso al Facebook, al Messenger, de estas cosas. Eso es muy usual. No necesario, hay que tener en cuenta. Me han hecho vamos a decir, realmente me han hecho un maleficio. Realmente. Lo que usted ha dicho, no siempre hay efecto, no siempre se da el efecto. Lo primero que yo tengo que hacer es orientar mi alma a Dios. Lo más importante, el antídoto mayor, ¿no? Entonces, lo más importante. Y lo segundo, ahora, si hay, yo creo que el que me puede ayudar a, a discernir que tenga una acción extraordinaria del maligno que puede venir por un maleficio
o por otro medio, ese es el sacerdote exorcista. Y hay sacerdotes que no son exorcistas, que tienen formación. ¿Por qué? Porque lo ideal es que todos los sacerdotes tengan formación para poder discernir que hay una posible acción extraordinaria del maligno. Ahora, yo imagínense, no, yo no soy exorcista, en mi diócesis no hay exorcistas y percibo eso, o hay una posibilidad, yo como sacerdote, de que hay algún influjo maléfico. ¿Yo qué haría? Yo comenzaría, aparte de lo dicho anterior, a hacer oraciones de liberación sobre esa persona. Y entonces, si yo en ese proceso de oraciones de liberación veo, yo sacerdote, que hay algo más, que no es simple un influjo, sino hay una acción extraordinaria con mayúscula, yo ya tengo que acudir al obispo para que delegue en algún sacerdote el exorcismo solemne si se ve que hay una acción extraordinaria evidente. Pero hay veces no hay, se ve que no hay una acción, pero hay un posible influjo, pues yo hago oraciones de liberación sobre esa persona, que suelen ser muy, muy buenas, o sea, ayuda mucho, y también me ayuda también como discernimiento. Entonces, dentro del, por ejemplo, ayuda muchísimo el hacer renuncia, por ejemplo, las renuncias del bautismo, renuncio a Satanás, a todas sus obras, a todas sus seducciones, tienen un poder grandísimo, Claro, tienen un gran poder. claro. Entonces, Bien. Padre, ¿me permite terminar para Sí, cerrar padre, sí, este sí, por tema? favor, disculpe que si él lo he cortado, disculpe, padre, en serio. No, no se preocupe. Entonces, decir que la consagración bautismal tiene un poder, incluso algunos hablan de anular la consagración demoníaca. Esto es importante. Entonces, y el diablo para con esa persona podría actuar como sobre cualquier otro. Esperará ansioso a que la persona peque o le abra alguna puerta a su acción extraordinaria para reivindicar, él cree, sus derechos. Claro. Pero sepan el poder que tiene la consagración bautismal. Ahora, la maldición intergeneracional, y con esto acabamos, es intergeneracional en el sentido que lo hemos hablado nosotros, por favor, es desear o pedir el mal para un descendiente propio o ajeno, cercano o lejano en el tiempo. Es desear o pedir el mal para un descendiente propio o ajeno, cercano o lejano en el tiempo. Y entonces la pregunta ¿es posible que el demonio cumpla una maldición intergeneracional en el sentido que lo hemos hablado nosotros? Si es posible. Es decir, una maldición de este tipo, según lo dicho, será un tipo de maldición preternatural si se hace con invocación implícita o explícita, mucho más, ¿no? Al demonio. Siempre siendo posible la acción del demonio, es posible que él actúe sobre los descendientes de alguien, pero no quiere decir que siempre se dé, Ah, sí, exactamente. incluso para realizar una, una maldición. Y acabo, y usted ahorita yo sé que va a dar el remache. Dios le permite al demonio causar daños por una maldición. La respuesta sería, Dios lo permite, puede permitirlo por un bien mayor. Así es. O ¿Eh? sea, podría Entonces, darse lo, muy podría darse, extraordinariamente, podría darse muy extraordinariamente para un bien sí, mayor. pero sepa una cosa, que no siempre se da. Exacto. Por eso, Podría darse, extraordinariamente. Extraordinariamente. sí, que no Así es. siempre se da. Termino ya.
Los demonios están ávidos de ofrecer sus servicios sobrehumanos, diríamos así, al hombre para hacer el mal, servicios de cualquier tipo, por odio a Dios, envidia al hombre, que luego cobrará caro precio por un misterio incomprensible. Muchas veces para nosotros, Dios le permite a su enemigo, es decir, al demonio, causar daños a sus criaturas humanas de orden físico, psicológico, social o espiritual, ojo, por un bien mayor, es decir, para su conversión y salvación. Claro. Padre, Dios quiere que todos los hombres se salven. Así Y es. Dios piensa en la eternidad. Y el tiempo y este mundo es el camino que nos lleva a la eternidad. Por eso es que también Dios permitió que 149 años la iglesia se encontrara en persecución en la primera cristiandad. Y la mayoría de cristianos morían mártires. Digamos, ya no en acciones extraordinarias del demonio, sino en acciones sistemáticas de gobiernos que lo que hacían era perseguir a la iglesia hasta destruirla, hasta querer matarla totalmente. Y eso generó, como dice Tertuliano, eso fue semilla de nuevos cristianos. Así es. ¿Ok? Bien, padre. Yo creo que todo ha estado muy claro, ¿no? Todo Yo está creo que muy sí, claro. yo creo que sí. Hay personas que nos han dejado sus comentarios, sus preguntas. Sepan que de todo corazón hemos querido resolver lo que más podíamos. Y sepan que este programa, digamos, va a continuar. O sea, no de este tema, pero sí vamos a seguir con los programas. Si les ha gustado el programa, entonces, por favor, denle like, compártanlo, inviten a otras personas, ayúdennos a nosotros a llegar a otras personas para que puedan, digamos, para que estas cosas no queden solamente entre nosotros, sino que otras personas que tanto necesitan y que se encuentran tan angustiadas a veces pensando cosas que no son, o a veces, digamos, necesitan una orientación frente a esto, sepan que no están solos. Está la iglesia, están sus sacerdotes, están sus obispos, está Cristo nuestro Señor, que es el Señor de todos y que es el buen pastor, y que nos ha dado la iglesia, que es su esposa y que es su cuerpo místico. Y entonces en eso se da un apostolado de la consolación, el apostolado del exorcismo y el apostolado de la consolación. Padrecito, denos por favor su bendición, recemos a las 3 Ave Marías a la Virgen nuestra Madre y denos por favor la bendición para terminar el programa. No sé si quiere agregar alguna cosita más. No, no. Bien, Padre. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbrame de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concede el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Padre Jorge, muchísimas gracias. Muy lindo programa. Creo que ha sido del agrado de la gente. Los comentarios que tenemos es más o menos así. Dios los bendiga mucho. Tengan muy buenas noches. Hasta luego.